En particular, en general yo creo que es un discurso que le falta mucho contenido, ¿no es cierto? Hay algunas inexactitudes, hay algunos planteos que no se han visto plasmados en la provincia en estos 8 años. En particular, lo más importante, lo más positivo es justamente la quita de cargos provinciales para la boleta de energía eléctrica que vinieron, como todos sabemos, altísimas. Producto de la quita de subsidios nacionales, producto del aumento provincial y bueno, esto y producto del alto consumo de estos meses de verano, ¿no es cierto? Pero bueno, ha habido realmente, fue una sorpresa para muchos entrerrianos la llegada de las boletas. En algunos casos son montos impagables. Y el gobernador ayer anunció que va a sacar los cargos provinciales, y eso es una cuestión positiva. Después creemos, él hizo hincapié lo ha hecho casi en los últimos 2 o 3 discursos en la Asamblea Legislativa, ha puesto el eje en los puertos, dice, la verdad que los puertos en Entre Ríos tienen una actividad muy escasa, no se ha hecho todo lo que se podía hacer en estos años. Puso el hincapié también en la energía eléctrica, salvo esta novedad que tenemos. Sabemos que la energía eléctrica en Entre Ríos es una de las más caras del país, así que también ha habido allí... Que muchos critican eso, dicen tenemos Salto Grande acá y nosotros pagamos mucho más que otras provincias. Sí, seguro, pero sobre todo el tema de la energía eléctrica, como el gas, como el transporte, es el resultado de 20 años de kirchnerismo, donde se subsidió fundamentalmente al AMBA, a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, y al interior se lo subsidió menos. Entonces la verdad que las diferencias también ocurre con los combustibles, ¿no? Claro, sí. La diferencia entre el lo que se paga, también, los colectivos. el transporte ni hablar, es decir, el doble sale en Paraná, por ejemplo, que en Buenos Aires. Bueno, esto porque ha habido una transferencia de ingreso increíble, ¿no? Porque un gobierno nacional que se autopercibe como progresista, cosa que causa un poco de risa a veces, sí, o angustia, ha habido una transferencia de ingresos de los sectores más pobres o o sectores medios del interior del país hacia los sectores ricos de la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, es eso lo que ha ocurrido durante estos 20 años, ¿no? Porque hay gente de altos ingresos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires que pagan la tarifa eléctrica, el gas, el transporte, lo mismo que una persona de un sector de escasos recursos del interior del país. Esto es una barbaridad que hay que corregir, porque evidentemente seguimos teniendo un sistema que en los papeles, en la Constitución es federal, pero en los hechos, en los recursos, sigue siendo unitario, sobre todo agravado en los últimos 20 años. Y lo hablábamos ayer justamente, diputado, con un referente del sector de la carne, como lo es Gonzalo Álvarez Maldonado, el tema de precios justos para la carne. Él dijo, no se ilusionen porque probablemente esto no va a llegar a la pequeña carnicería del barrio. Esto es una medida más que nada para Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Después al interior del país llegará a las ciudades, por ejemplo aquí en Paraná, a las cadenas, pero después a la carnicería del barrio es difícil que llegue esto. Exactamente, es fundamentalmente pensado para Buenos Aires, Gran Buenos Aires y para las grandes superficies comerciales, pero muchas carnicerías de barrio, que es donde compramos la mayoría, en Paraná, por ejemplo, no van a tener ese beneficio y por lo tanto no vamos a tener ese beneficio los consumidores, ¿no? Claro. ¿Qué le faltó ayer al discurso de Bordet? O sea, me imagino que según su criterio varias cosas, pero lo principal que a usted quizás le hubiese gustado, tenía que hablar de esto, mencionar, anunciar esto y no lo hizo. Y decir, la política de viviendas y de vialidad en la provincia de Entre Ríos en los últimos 10 años ha sido lamentable. Inclusive el gobernador ayer rápidamente dice, bueno, hicimos vivienda en algunos pueblos más chicos de la provincia, bienvenido sea. Pero yo quiero decir lo siguiente, el déficit habitacional en Entre Ríos hoy, es decir, de los anotados en el IAPB y de los que no tienen ni siquiera la posibilidad de anotarse en el IAPB porque no llegan con sus ingresos para pagar
cuota, una futura cuota en el IAPB, es de aproximadamente 50.000 viviendas en Entre Ríos. Ese es el déficit habitacional. Y no se han hecho en los últimos 10 años, se han hecho menos de 1.000 viviendas por año. Es decir, estamos hablando de una bola de nieve que va a ser, es inmanejable prácticamente. Es decir, todos los años se agranda el déficit. Porque a menos de 1.000 viviendas por año que se construyen con 50.000 de déficit, imaginemos lo que está pasando. Bueno, la política de vivienda ha sido muy mala. El gobernador injustamente, por supuesto, como ha hecho muchas veces, como hace en general el Frente de Todos, le ha echado la culpa al gobierno anterior. Sin embargo, hay que recordar que fue el gobierno anterior, del gobierno de Macri, quien le devolvió a todas las provincias, no solo las que habían hecho juicio como Santa Fe, Córdoba y San Luis, le devolvió recursos que fueron quitados por el peronismo en la década del 90. Y se lo devolvió Macri, importantísimo recurso, lo que dio como resultado que las provincias y por ende los municipios fueran saliendo de las deudas que tenían. Y ahora entonces se habla, bienvenido sea, de un ordenamiento fiscal importante en Entre Ríos. Es gracias a la devolución que hizo en su momento el gobierno nacional que encabezó Macri. Así que bueno, por un lado es injusto lo que plantea, no es cierto lo que plantea el gobernador de que se fue solucionado en este gobierno, fue solucionado en el anterior gobierno. Este gobierno lo único que hizo es seguir cumpliendo la ley, nada más, este gobierno nacional. Así que ahí hay un tema como son las viviendas y el tema de vialidad. Vialidad provincial no ha dado respuesta, esto lo saben todos los productores, no es necesario que uno lo diga. Sobre todo en los departamentos del centro de la provincia, donde hay una actividad muy importante, una actividad agraria muy importante, con la cuenca lechera de Nogoyá, es decir, con la ganadería en Paraná Campaña, etcétera. Es notorio el desmejoramiento de los caminos, la desinversión que ha habido en los caminos secundarios y terciarios en la provincia de Entre Ríos, sobre todo en el centro. Uno por ahí hablando con presidentes de juntas de gobierno, con productores, por un lado están desesperados por lluvia, contentos porque ahora de a poquito está comenzando a llover, pero por el otro dicen, si llega a venir un invierno llovedor, vamos a estar complicados otra vez con el tema de los caminos, que veníamos bastante bien porque no estaba lloviendo, por eso los caminos se mantenían medianamente, pero si llega a llover otra vez volvemos a un tema ha habido una desinversión en la provincia muy grande en vialidad y en el IAPB. Muy grande. Inclusive no se ha gastado o no se ha invertido lo que cada presupuesto ha ido marcando. Y tienen plata el Estado provincial en plazo fijo que no ha invertido en vivienda y en camino. Esto es una barbaridad, digamos, una desinversión que va a costar mucho recuperar, ¿no? A partir de fin de este año, cuando sea gobierno, creo yo, Juntos por Entre Ríos. Eso justamente le iba a consultar. ¿Con qué se encuentra el próximo gobierno? Sea del oficialismo, de la oposición, se encuentra con un panorama complejo, no solamente a nivel nacional, vamos a enfocarnos más acá, al pago chico que es aquí en Entre Ríos. Bueno, fiscalmente, es decir, financieramente, la provincia estaría bastante bien. Acá el tema es que hay que corregir muchas cosas de fondo. Es decir, hay que corregir, por ejemplo, el tema de las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Definitivamente, no solo en este caso, sin, a su vez, desfinanciar a los municipios. Porque a veces se dice sacar lo que cobran, las tasas que cobran los municipios en la boleta, pero los municipios tienen que financiarse. Algunos lo han hecho, creo que Concepción de Uruguay, lo han hecho, no sé en Colón, ahí prometió el intendente que iba a sacar. Hay que tener en cuenta que los municipios de la provincia de Entre Ríos cumplen tareas, a lo largo de los años han sumado muchísimas tareas. No solo ya los municipios son los que recogen la basura, los que atienden el alumbrado público o el agua potable, como el caso de Paraná, sino que se hace cultura, deporte, desarrollo social, tienen jardines maternales, etcétera. Es decir, sí, las demandas son cada vez mayores. Las demandas son mayores y las ha asumido la municipalidad ante la deserción de nación y provincia en muchos casos. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta y bueno, y esperemos que tener también un gobierno nacional de Juntos por el Cambio
que termine con esta inflación galopante, que es lo que ahoga fundamentalmente cualquier actividad económica y lo que deprime permanentemente los salarios de todos los trabajadores, de todo el mundo, digamos, ¿no? Esperemos que todo eso acompañe, digamos, a la nación, y en la provincia podamos de una vez por todas crecer en forma permanente, año tras año, de manera tal de hacer una Entre Ríos más fuerte, más poderosa, es decir, más parecida a Santa Fe y Córdoba, y no la hermanita pobre de la región centro, como nos dicen todos, ¿no? Claro. Qué desafío es el tema de la inflación, ¿no? Uno por ahí hablando en la calle con gente que tiene quizás un buen poder adquisitivo se quejan, y aquel que tiene poco también se queja, como que a todo el mundo lo afecta. Obviamente a que tiene menos ingresos siempre le afecta más, pero toda la gente no se queja, dice, la verdad que me alcanza cada vez menos. Esto va a ser un desafío más que nada, no tanto para el próximo gobernador, sino para quien esté en nación, ¿no? Es Sí, algo seguro, a nivel nacional. seguro. Y ese es el mayor desafío. No se puede, una economía no funciona con 100% de inflación, ni con el 50% como quedó en su momento. Es decir, además, casi todos los países del mundo han logrado domar, por decirlo de alguna manera, la inflación. Y por eso, aunque algunos más, otros menos, pero hay un crecimiento de los países, sobre todo los países vecinos nuestros, ¿no? Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, han logrado tener inflaciones bajas, como corresponde, de un dígito en los últimos años, y eso les ha permitido crecer. ¿Y por qué no copiamos eso? Me imagino que esto tampoco se puede hacer de un día para el otro, es un proceso bastante largo para lograrlo, ¿no? Y bueno, hemos tenido gobiernos populistas, llamamos populistas, que han creído que imprimiendo plata, teniendo gastos innecesarios en el Estado, tirando manteca al techo, como se dice comúnmente, es la manera de gobernar. Y bueno, han pasado los años y tenemos el deterioro que tenemos, ¿no? El tema de las tarifas es un caso típico, ¿no? Claro. Se quiso hacer creer a la gente alegremente que la energía eléctrica era gratis, que el gas era casi gratis, que el transporte en Buenos Aires, el tren no pagaba nadie, el subterráneo baratísimo, el colectivo baratísimo. Bueno, todo eso en algún momento tiene su consecuencia, y es la peor consecuencia, porque tenemos, por ejemplo, algunas tarifas bajas, pero los alimentos, que es lo básico, a una persona en Argentina hoy son carísimos. Y también la indumentaria, digamos, los gastos fundamentales, sobre todo los sectores más populares, ¿no? ¿Y qué opinas sobre este conflicto que hay ahora entre Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires específicamente, y el gobierno nacional, ¿no? Y algunas provincias, sobre justamente la distribución de los recursos, ¿no? No, la ciudad de Buenos Aires hay que devolverle los recursos que le sacó el presidente de la Nación hace unos años. Además hay un fallo de la Corte que hay que cumplir, ¿no? Tiene que devolverle. Acá el tema es manejar la economía de otra manera, y ahí va a alcanzar la coparticipación para todos. No puede seguir, porque acá no es que se perjudican otras provincias con el aumento de la coparticipación, en todo caso a la ciudad de Buenos Aires. Es una mentira que quiso instalar el gobierno nacional y algunos gobernadores de provincia. Acá lo que hay que es subir la coparticipación a todas las provincias. La nación tiene que gastar menos, y las provincias, que son las que tienen salud, educación, justicia, seguridad en sus manos, porque la nación prácticamente no tiene inversión en educación, en salud, todo son inversiones provinciales y municipales. Entonces, en vez de ser un 70% de todo lo recaudado, como es aproximadamente hoy, de toda la recaudación nacional, de impuestos nacionales, que quede en la nación, y el 30% vaya en coparticipación a las provincias, tiene que ser 50 y 50, como llegó a ser en la época de Alfonsín, de manera tal que las provincias tengan los recursos necesarios, sobre todo después de la transferencia enorme, volviendo al tema, de funciones que hizo el peronismo en la década del 90. En la década del 90 se pasó toda la educación, toda la salud a manos provinciales. Pero
eso hay que solventarlo con recursos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo cree que será el trabajo este año en la Cámara de Diputados, en su caso, un año electoral, ¿no? Donde de alguna forma van a estar divididos en lo que es la campaña y legislar también, ¿no? No, eso va a seguir sin problema. La verdad que hemos trabajado bien, es decir, han salido muchas leyes importantes por consenso, porque uno no es necio. Si hay alguna ley, aunque no sea iniciativa de uno, si es buena se apoya, digamos. Si es buena se apoya. Por supuesto nos hemos opuesto a todo lo que hemos creído necesario, pero ha habido un trabajo fecundo y cordial, digamos, en general, y creo que vamos a seguir así, por más que este año sea un año eminentemente político. ¿Hay algún proyecto, alguna ley que le gustaría que se apruebe, alguna iniciativa que me gustaría que antes de fin de año salga? Está pendiente la ley de agroquímicos, ¿no? Que es un tema muy importante, donde hay que preservar lo ambiental, pero a su vez no hay que perjudicar la producción de la provincia. Claro. Eso es un proyecto que debía el gobernador hace mucho tiempo y ahora envió un proyecto, seguramente va a estar en debate en las próximas semanas. Perfecto. Así que Frigerio para usted va a ser el próximo gobernador. Sí, creemos que sí, estamos convencidos que sí, que Frigerio va a ser el gobernador a partir del 10 de diciembre de este año. Por supuesto, no vamos a bajar los brazos de ninguna manera y vamos a militar durante este año con la misma fuerza que lo hemos hecho toda la vida, en este caso en los últimos 2 años. Vamos a tratar de mantener la diferencia enorme que hicimos en la elección de 2021 y llegar al gobierno de la provincia para fin de año. Y hablando justamente de diferencia, ahora en diputados están, no sé si es la palabra exacta, ¿no?, o correcta, divididos. Después que pasen las elecciones, ¿se podrán juntar con el sector de la Unión Cívica Radical? Sí, seguramente. De todas maneras son divisiones, en este caso electorales, ¿no es cierto? Porque algunos estamos con Rogelio Frigerio, otros están con el correligionario Pedro Galimberti. Esto produjo algunos chisporroteos, pero estamos unidos. Juntos por Entre Ríos tiene esa característica, acá no ha habido, se vea, es decir, públicamente, ¿no? Acá no ha habido grandes diferencias ni roces pronunciados, así que vamos a trabajar, es decir, hasta agosto. En agosto se van a definir los candidatos y de agosto a octubre y de ahí en más seguramente va a haber una unidad que va a permitir fortalecer Juntos por Entre Ríos. Por supuesto. Por último, ¿le gustaría que vayan juntos con Nación las elecciones o que se separen, desdobladas? La verdad que uno tiene A mí me gusta el desdoblamiento porque la gente, el votante, es más sano, pone más el eje justamente en los temas provinciales y municipales, ¿no? Siempre me gustó mucho más elegir intendente, gobernador, separado del presidente, porque si no, lo nacional es como que absorbe todo y nos olvidamos que muchos de los problemas son problemas provinciales y municipales, ¿no es cierto? Al elector le cuesta más enfocarse por ahí en temas municipales y provinciales cuando se elige simultáneamente con el presidente. A mí me gusta más eso, pero desde el punto de vista electoral creemos que es lo mismo, nosotros estamos bien. Hasta fin de abril hay tiempo para definirlo, ¿no? ¿Cómo? Pero hasta fin de abril tiene tiempo Bordet de tomar la decisión. Exactamente. Hasta fin de abril, si convoca antes, lo tiene que hacer a fines de abril y ahí la elección va a ser desdoblada.